Soy la general de división Laura Vargas, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. El día en que mi padre se casó con su segunda esposa ante un centenar de personas en el salón de la Asociación de Veteranos de Fredericksburg, Virginia, le escuché señalar en mi dirección y afirmar, no es más que una bastarda. Ojalá pudiera afirmar que, con 54 años de vida, vistiendo este uniforme y las 2 estrellas en mi cuello, esas palabras simplemente me resbalaron. Pero no lo hicieron. Golpearon con un impacto seco y permanecieron. Me quedé allí de pie, sosteniendo un vaso de papel con un café que sabía a pozos quemados y poliestireno, rodeada de sillas plegables y manteles de plástico. El DJ había estado poniendo viejas canciones de Conway Twitty y los asistentes estaban relajados por el vino barato y una barra libre que servía Budweiser's. Entonces, mi padre levantó su copa para un brindis. No la usó para celebrarme a mí, la usó para denigrarme. Se pudo sentir como la sala enmudecía. Cesó el raspar de los tenedores en los platos de papel. La tía Julia contuvo el aliento y susurró, por el amor de Dios. Alguien soltó una risa corta, quizá pensando que era una broma, pero no lo era. Hablaba en serio. Se recreó en la afirmación. La pronunció como un hombre que corrige un registro público. Luego se giró, hinchó el pecho y pasó un brazo por encima de Andrea, la hija de su nueva esposa, Denise. Tenía 26 años, el pelo cardado con laca, un vestido rosa una talla demasiado pequeña para la ocasión y una ligera sonrisa de suficiencia en el rostro. Esta, anunció mi padre, es mi verdadera hija. Esta es la que lleva mi apellido como es debido. No lo rebatí. No levanté la voz. Ese nunca ha sido mi método. El cuerpo me inculcó disciplina, pero yo la había estado practicando mucho antes de estampar mi firma en aquellos documentos de alistamiento en Leach, Texas. Simplemente dejé mi café en la barra y le dije al camarero, un joven con pajarita y chaleco, agua estará bien. Gracias. Salí al aparcamiento. El sol se estaba poniendo, con el calor titilando sobre el asfalto y las cigarras zumbando en los árboles. Me apoyé en mi coche, un sencillo Chevrolet Malibu gris, y respiré hondo. El olor a hierba recién cortada se mezclaba con el humo de los cigarrillos de unos cuantos veteranos que remoloneaban junto a la entrada. Me miraron y luego desviaron la vista. La gente nunca está segura de cómo reaccionar en situaciones así. Dentro, las risas se reanudaron. Alguien volvió a subir la música. Podía imaginar a papá bailando con Denise, la nueva novia, con su estilo patoso. Podía visualizar a Andrea deleitándose en los elogios, contando a quien quisiera escucharla que ella también era marine, destinada en Guántico. No era mentira. Simplemente omitía el resto de la historia, que estaba en administración y que su nombre había pasado recientemente por mi escritorio en un informe sobre justificantes de viaje falsificados. Pero ese era un asunto para otro momento. En aquel instante, todo lo que podía procesar eran las palabras de mi padre, resonando más fuerte que las cigarras. No es más que una bastarda. Soy una mujer que ha enterrado a camaradas en Arlington. Soy una mujer que ha montado guardia durante tormentas de arena, que ha escrito cartas a madres cuando sus hijos no regresaron. Y, sin embargo, dentro de aquel salón, en presencia de vecinos, primos y mujeres de la iglesia, mi padre me despojó de toda la dignidad que había adquirido e intentó reducirla a las condiciones de mi nacimiento. La naturaleza de la humillación no son solo las palabras en sí. Es cómo persisten en el ambiente. Es la forma en que las miradas de la gente evitan cruzarse con la tuya. Es como eligen si aplaudir o permanecer en silencio. Esa quietud es más pesada que el insulto. Consideré marcharme. Consideré meterme en la enero de 95 y volver a Stafford, dejando esta velada atrás. Pensé en mi portatrajes, todavía en el maletero por una ceremonia a la que había asistido esa misma mañana en Guántico. Mi uniforme de gala azul, el calzado lustrado y las condecoraciones de las que nunca me había jactado. 2 estrellas de plata que había obtenido por el camino difícil. Año tras año. Y pensé en mi madre, fallecida hace mucho tiempo, que a menudo me decía, Laura, no tienes que librar todas las batallas. Pero las batallas que elijas, líbralas con honor. Así que permanecí en aquel aparcamiento más tiempo del necesario, permitiendo que las cigarras ocuparan el silencio que mi padre había creado dentro de mí. Y decidí que cuando volviera a entrar, no jugaría sucio. No levantaría la voz ni le daría un puñetazo al hombre que aportó la mitad de mi ADN. Iba a presentarme como yo misma, nada más y nada menos.
Pero aquel momento, el escozor de sus palabras, aquel silencio en el salón de veteranos, ahí es donde mi historia empieza de verdad. No dormí mucho esa noche. La habitación del motel tenía un leve olor a lejía y a humo viejo, de ese que ningún ambientador puede disimular. Yacía sobre el colchón firme, aún con los zapatos puestos, contemplando el techo de Goteley y oyendo a los camiones tronar por la Ruta 1. Cada vez que cerraba los ojos, lo oía de nuevo, la voz de papá, clara como una campana, no es más que una bastarda. Se podría suponer que una mujer de mi edad, una general de los marines, sería más resistente, y en la mayoría de los aspectos, lo soy. Me he enfrentado a comandantes que creían que yo no pertenecía a ese lugar. He tenido jóvenes marines que han perecido bajo mi mando y he tenido que hacer la llamada a sus padres. He estado de pie bajo un calor desértico tan intenso que distorsionaba el horizonte y hacía que los fusiles estuvieran demasiado calientes para manejarlos. Pero son los insultos de pueblo de tu propia familia los que pueden herir más profundamente que cualquier conflicto. Tumbada allí, mis pensamientos derivaron hacia el principio. Leach, Texas, en la década de 1970. Un dúplex que temblaba con el viento. Un climatizador evaporativo que apenas hacía tolerable la cocina en julio. Mi madre, Margarita, trabajaba turnos dobles en un restaurante de la calle 34. Volvía a casa oliendo a grasa de cocina y a café, con el pelo recogido y quitándose los zapatos nada más entrar por la puerta. Era una mujer menuda, pero poseía una columna vertebral más resistente que la de cualquier hombre que he conocido. Papá rara vez estaba presente. Tenía su empresa de climatización o los inicios de ella, pero nunca era de fiar. A veces aparecía en una camioneta Ford y a veces desaparecía durante semanas. Cuando aparecía, tenía un talento para amargar un buen día con solo un comentario o dos. Jamás asistió a una obra de teatro del colegio o a un partido. Aprendí a una edad temprana que si deseaba algo, tenía que ganármelo por mi cuenta. Repartiendo periódicos antes del amanecer, doblándolos con los dedos helados. Durante los veranos, cortaba el césped, rastrillaba hojas y hacía cualquier trabajo esporádico por el que la gente pagara a un crío $2 la hora. Mis amigos ahorraban para cintas de casete y bicicletas de BMX, yo ahorraba para un billete de autobús a cualquier otro lugar. En el colegio, mantenía un perfil bajo. No era la más inteligente, pero era de fiar. Los profesores se dieron cuenta. Una de ellas, la señora Díaz, comentó en un boletín de notas: Laura lleva las cosas hasta el final. No significó mucho para mí en ese momento, pero esas palabras resonarían más tarde. Mamá hacía lo posible por protegerme de los peores humores de papá, pero algunas cosas no se pueden ocultar. Tenía una manera de menospreciarla como si fuera un objeto en lugar de una persona de carne y hueso. Recuerdo una noche cuando tenía unos 13 años. Me miró desde el otro lado de la mesa y dijo: nunca llegarás a ser más que tu mamá. Lo dijo como un insulto. Yo lo percibí como un cumplido. El verano que me gradué del instituto, vi a mis amigas hacer las maletas para la Universidad de Texas Tech o casarse demasiado jóvenes. Yo no tenía anillo de compromiso, ni beca, ni paciencia alguna. Una tarde, entré en la oficina de reclutamiento de Slide Road. El sargento de los marines detrás del escritorio me miró por encima de su bigote y preguntó: ¿está segura de esto, señorita? Lo estaba. Firmé los documentos. Mamá lloró esa noche, no porque estuviera en contra de que me fuera, sino porque entendía que tenía que hacerlo. Me dijo: Laura, si quieres salir de aquí, gánatelo. Así que, ese agosto, me subí a un autobús con destino al este. Mi maleta era ligera. Llevaba una Biblia de bolsillo de mi madre y $50 en efectivo. Dejé todo lo demás atrás. Miré por la ventanilla mientras las llanuras de Texas se extendían y me hice una promesa a mí misma de que nunca más permitiría que otra persona determinara mi valor. Aquellas primeras semanas en Parris Island fueron la experiencia más dura de mi vida. Pulgas de arena, un calor que se te metía en los huesos e instructores gritándote a la cara hasta que temblabas de pies a cabeza. Pero no me rendí. Cada vez que mis piernas amenazaban con derrumbarse, pensaba en las palabras de mi padre. Cada vez que sentía dudas, me imaginaba a mi madre trabajando de noche, sin una sola queja. Mi ascenso no fue rápido, pero fue constante. Limpié fusiles hasta que mis dedos quedaron en carne viva. Aprendí a usar las estrellas para navegar cuando mi brújula era inútil. Escuché. Obedecí órdenes.
Y gradualmente, aprendí a darlas. Ahora, tumbada en esa cama de motel décadas después, con el aire acondicionado traqueteando en la ventana, pensé en todas esas noches que mamá había pasado cosiendo uniformes, contando sus propinas y diciéndome que yo valía más que mis orígenes. Pensé en los amigos a los que había dado sepultura, las medallas guardadas en una caja en casa y el peso del mando que sobrellevaba. Y aún así, una sola frase de un hombre de 78 años con un traje de alquiler que le quedaba mal había logrado devolverme a los 13 años, sentada en una mesa en Leach, Texas. Me incorporé, me froté los ojos y me susurré a mí misma: te has ganado cada centímetro de tu vida, Laura. No dejes que él te lo quite. Los camiones continuaron su viaje por la Ruta 1, y yo me quedé allí sentada en la penumbra, recordando los simples hechos de una infancia difícil que me habían forjado. No lloré. No me rompí. Solo recordé. Los años posteriores a Parris Island tendían a fusionarse, pero el ritmo del cuerpo siempre permaneció conmigo. Mañanas tempranas, botas atadas, uniforme planchado, café solo. Esa constancia me llevó más lejos de lo que el talento o la personalidad jamás podrían haberlo hecho. Pasé mis 20 años en Camp Lejeune, ganando experiencia como oficial de logística. Mientras mis amigos en casa estaban en los campos petrolíferos o vendiendo coches, yo estaba dominando cómo transportar batallones a través de océanos usando solo tablillas, radios y pura determinación. Las noches eran largas, y los días más largos aún. Dormía en barracones de bloques de hormigón que olían a sudor y a limpiador de pino, usaba duchas comunes con desagües corroídos y comía un rancho que tenía la textura del cartón. Pero yo era parte de ello. Pertenecía a algo más grande que yo misma. No era el tipo de marine que acaparaba la atención. Carecía de una risa estruendosa o de un contoneo exagerado. Me forjé una reputación de estar presente, de cumplir mi palabra y de completar la misión. Los ascensos llegaron lentamente, pero llegaron. Teniente, capitán, comandante. Cada ascenso no se celebraba con una fiesta, sino con el reconocimiento silencioso de otros marines que decían: mi capitana, es usted de fiar. Recuerdo Okinawa. La humedad era tan espesa que parecía una segunda capa de piel. Realizábamos ejercicios hasta la medianoche, con el sudor goteando y los mosquitos pululando. Tenía un ventilador en mi escritorio que traqueteaba incesantemente, pero no lograba enfriar la habitación. Escribía cartas a casa para jóvenes marines que tenían dificultades para decirles a sus padres que se sentían solos. Me sentaba en catres y escuchaba cuando necesitaban llorar. Nada de eso se documentaba en las evaluaciones de rendimiento, pero era más significativo que cualquier calificación. A mis 30 años, estaba en Huántico, entrenando a aspirantes a oficiales. Desgasté 3 pares de botas recorriendo aquellos campos. Mi voz se volvió ronca de gritar órdenes. Pero llegué a conocer los rostros de jóvenes estadounidenses que venían con todos los acentos, de todos los estados, con todo tipo de historias. Algunos abandonaron y otros sobresalieron. Descubrí que el liderazgo no consistía en gritar, sino en escuchar. Consistía en establecer un estándar y mantenerse firme cuando la adversidad golpeaba. Los años pasados en el extranjero dejaron su huella. Despliegues en el desierto donde el calor deformaba el aire hasta que los fusiles quemaban al tacto. Noches en tiendas de campaña donde el viento aullaba y la arena se te metía entre los dientes. Firmé cartas de pésame a la luz de una linterna, cada una carga más pesada que la anterior. Estuve junto a ataúdes cubiertos con la bandera, saludando hasta que me dolía el brazo, y juré nunca dejar que sus nombres fueran olvidados. Y los ascensos siguieron llegando. Coronel, general de brigada y, finalmente, general de división. El tipo de rango que se supone que las mujeres no alcanzan. No en los marines, no a menudo. Pero yo no perseguía estrellas. Simplemente estaba haciendo lo que siempre había hecho, presentarme y llevar las cosas hasta el final. No me jacto de mis medallas. La mayoría están en una caja en mi armario, con sus cintas descoloridas y los bordes doblados. Las verdaderas recompensas estaban en las palabras de los hombres y mujeres con los que serví. Como el sargento de artillería Ortiz, canoso y directo, que una vez me dijo: mi general, los chavales se fijan en lo que hace, no en lo que dice. O el teniente Chen, recién salido de la academia, que susurró antes de un despliegue: general, estaré bien si usted está bien. Lo que la gente no ve es el esfuerzo incesante. El papeleo que se acumula más alto que los fusiles. Las reuniones que se extienden hasta altas horas de la noche.
La conciencia constante de que las vidas dependen de tus decisiones y de que los errores son permanentes. El peso del mando es constante, implacable y solitario. Sin embargo, lo soporté porque era mío. Me lo había ganado. Y nadie, ni un sargento instructor, ni un adversario, ni un político, y definitivamente no mi padre, me lo había otorgado. Esa es la verdad a la que me aferré mientras reflexionaba sobre 2 décadas de kilómetros difíciles. Desde las marismas del Egeune hasta el polvo de Irak, desde las noches húmedas de Okinawa hasta las mañanas frescas de Huántico, construí una carrera pieza por pieza, sin atajos. Y, sin embargo, de pie en aquel salón de veteranos, oyendo la voz de mi padre reducirme a nada más que mi nacimiento, sentí por un segundo que todo aquello podía ser negado. Ese es el poder de la familia. Conocen tus vulnerabilidades y saben cómo explotarlas. Pero yo también sabía otra cosa. Las grietas no son lo que te define, lo es el mortero. El trabajo, los años, la constancia. Eso es lo que mantiene unida una vida. Y mi vida era sólida, lo reconociera mi padre o no. La invitación llegó meses antes, en un sobre de color crema con mi nombre mal escrito, Laura Vargas. Me reí entre dientes al abrirla. Eso era muy propio de mi padre, nunca tomarse el tiempo de aprender los pequeños detalles. Sin embargo, la tía Julia llamó una semana después, diciendo, cariño, sería apropiado que vinieras, aunque solo fuera para hacer acto de presencia. No tenía intención de asistir. 54 años me habían enseñado que ciertos caminos no valía la pena tomarlos. Pero Julia era la única persona que nunca me había abandonado. Era la tía que me pasaba dinero para el almuerzo en el instituto, que me llevó a la estación de autobuses cuando me fui a Parris Island, que llamaba cada Navidad sin importar dónde estuviera destinada. Si ella lo pedía, yo estaría allí. La mañana de la boda, estaba en Huántico presidiendo una ceremonia de ascenso. Uniforme de gala azul, zapatos lustrados hasta brillar como un espejo, 2 estrellas de plata reluciendo en mi cuello. Las familias aplaudían. Los flashes de las cámaras destellaban. La madre de un marine me abrazó tan fuerte que pude oler el almidón de su blusa. Una vez concluida la ceremonia, volví a mi despacho, me quité las estrellas y metí el uniforme en un portatrajes. Por un momento, consideré dejarlo allí, pero un instinto me impulsó a meterlo en el maletero de mi Chevrolet. El viaje a Fredericksburg me resultaba familiar, solo el perpetuo avance lento del tráfico de la enero de 95, con sus luces de freno. Vallas publicitarias parpadeantes de Cracker Barrel y concesionarios de coches. Paré a echar gasolina en una Exxon, compré un café solo que sabía a goma quemada y seguí mi camino. Cuando entré en el aparcamiento del salón de veteranos, el sol se estaba poniendo bajo, pintando el cielo en tonos anaranjados y morados. Ya había aparcadas camionetas, monovolúmenes y una limusina alargada que Denny se debía de haber alquilado. No entré vistiendo mi uniforme. En su lugar, me puse un sencillo vestido azul marino y zapatos planos. Nada elaborado. No quería llamar la atención. Era el día de papá, no el mío. Podía quedárselo. Dentro, el salón olía a barbacoa y a perfume barato. Manteles de plástico cubrían hileras de mesas plegables. Andilla estaba instalado en una esquina, probando sus altavoces con una canción de Conway Twitty. Primos que no había visto en 3 décadas susurraban detrás de sus servilletas. Algunos me saludaron con un gesto, otros no. Asentí y seguí caminando. Denise estaba resplandeciente con un vestido adornado con pedrería que parecía sacado del escaparate de unos grandes almacenes. Me dio un abrazo rígido, todo dientes y fragancia. Laura, dijo, con su voz aguda, qué alegría que hayas podido venir. Su hija Andrea estaba a su lado, con las mejillas sonrojadas por el exceso de colorete y una copa de vino ya en la mano. No permanecí mucho tiempo en la mesa. Me serví un café en un vaso de poliestireno, lo removí a pesar de no haber nada que remover, y tomé asiento en la parte de atrás, cerca de la salida. Fue entonces cuando empezaron los brindis. Papá se puso de pie ante todos, con el pelo engominado hacia atrás y el traje demasiado grande de hombros. Levantó una copa de champán y la sala se quedó en silencio. La familia, comenzó, es lo que enorgullece a un hombre. Se me encogió el pecho. Por un breve instante, pensé, quizá, solo quizá, me dedicaría una palabra amable. Pero entonces me señaló directamente. No es más que una bastarda. La sala se quedó inmóvil. Cesó el sonido de los tenedores al raspar. La tía Julia exclamó,
Enrique, no hagas esto. Él continuó, su voz elevándose. Esta de aquí, dijo, atrayendo a Andrea hacia él. Esta es mi verdadera hija. La que lleva mi apellido. Como es debido. Andrea se sonrojó y se rió tontamente como si la hubieran nombrado reina del baile. Denny se aplaudió, orgullosa como un pavo real. ¿Y yo? Simplemente dejé mi café, le dije al camarero, agua está bien, gracias, y salí. El aparcamiento aún estaba cálido por el día, con las cigarras zumbando desde los árboles. Me apoyé en el Malibú, mirando el portatrajes en el maletero. Aquel uniforme de gala azul, pesado con medallas y 2 estrellas, colgaba silenciosamente dentro. Lo había traído por costumbre, no con intención. Pero ahora, me preguntaba si quizá el destino tenía planes diferentes. Me quedé allí fuera más tiempo del que pretendía, escuchando las risas que se filtraban por las puertas abiertas. La gente de dentro había decidido cómo reaccionar a las palabras de papá. Algunos aplaudieron, otros apartaron la vista. La mayoría permaneció en silencio. El silencio puede ser más pesado que un insulto. Mi madre solía decir, Laura, no tienes que librar todas las batallas, pero las que elijas, líbralas limpiamente. Me lo repetí a mí misma mientras observaba a las luciérnagas parpadear sobre la hierba. Limpiamente. Sin estridencias, sin fealdad. Limpiamente. Y en aquel aparcamiento, llegué a comprender que no había venido a esa boda únicamente por la tía Julia. En el fondo, había venido porque una parte de mí aún esperaba que papá finalmente me reconociera. No lo había hecho. Pero quizá era hora de que todos los demás lo hicieran. Volví a entrar sigilosamente al cabo de un rato, intentando pasar desapercibida. El DJ había pasado a George Strait y las parejas bailaban un two-step en el suelo de linóleo. El aire estaba impregnado del olor a cerdo desmenuzado, ensalada de col y té dulce condensándose en vasos de plástico. Nadie me prestó atención. La mayoría de los asistentes estaban absortos en la celebración. Fue entonces cuando oí la voz de Dennis atravesar la música. Estaba de pie con un grupo de primos, riendo a carcajadas. Con la mano apoyada en el brazo de Andrea. Esta es mi hija Andrea, anunció orgullosamente. Está en los Marines, destinada en Guántico, nada menos. Los primos expresaron su admiración, con los ojos muy abiertos. Andrea acogió la atención, con la copa de vino sujeta entre sus uñas pintadas. Es verdad, dijo con una sonrisa. Guántico es básicamente el cuartel general. Estoy a cargo de cosas importantes. Allí todo el mundo me conoce. Permanecí en silencio, bebiendo mi agua. Mi vida de uniforme me había enseñado cuándo hablar y cuándo callar. Pero la verdad era una presencia insistente en el fondo de mi mente. Conocía el nombre de Andrea. Había pasado por mi escritorio justo la semana anterior. Era una cabo de administración, señalada por falsificar recibos de viaje. No era un problema que acabara con su carrera si asumía la responsabilidad y lo rectificaba, pero era lo suficientemente serio como para requerir orientación. No lo mencioné. No en la boda de su madre. No con la atención de todos puesta en ella. Pero el contraste me corroía, mi padre presentándola como la estrella rutilante, mientras que yo era, a su juicio, nada más que una bastarda. Me acerqué, lo suficiente para oír la conversación. Dennis se jactaba, llegará lejos. No a cualquiera lo destinan a Guántico. Demuestra el tipo de talento que posee. Uno de los primos, el viejo Roberto de Charlottesville, le dio una palmada en la espalda a Andrea. Bueno, bien por ti, chica. Lleva el apellido de la familia con orgullo. Andrea sonrió, con la barbilla en alto, saboreando cada ápice de la atención. Oh, lo haré. Ya me veréis con galones muy pronto. Quizás incluso en la escuela de oficiales. La sala se llenó de murmullos de aprobación. Mientras tanto, yo permanecía allí, una general con 2 estrellas, inadvertida con mi sencillo vestido azul marino. La tía Julia se acercó, susurrando, Laura, no les hagas ni caso. La gente no sabe ni la mitad. Sus ojos, suaves y apenados, se encontraron con los míos. Logré una sonrisa forzada. No pasa nada, Julia. Pero por dentro, algo se fracturó. No envidiaba el orgullo de Andrea. Era joven, ambiciosa, quizá un poco imprudente, pero seguía siendo una marine. Lo que me dolía era la arrogancia de mi padre, la forma en que la usaba como una herramienta para negar mi existencia.
Más tarde, en la fila del buffet, me encontré de pie junto a Andrea. Estaba llenando su plato de pollo frito, parloteando animadamente con una amiga. Se giró, me vio y comentó: «Ah, hola, eres Laura, ¿verdad? La primera hija de papá». Asentí. Así es. Su amiga preguntó: «¿Y tú, también estás en los Marines?». Andrea sonrió con suficiencia antes de que yo tuviera la oportunidad de responder. «¿Qué va? Ella va a su bola». Luego me guiñó un ojo como si compartiéramos una broma privada. Dejé mi plato intacto. «Algo así», dije en voz baja y me alejé. De vuelta en mi mesa, removí otra taza de café malo, con las manos firmes aunque mi pecho estaba en llamas. Pensé en el memorando de amonestación que había en mi escritorio, el que llevaba el nombre de Andrea. Pensé en cómo al cuerpo le es indiferente el orgullo familiar o los discursos de boda. Valora la verdad, la disciplina y la responsabilidad. Y pensé en cómo mi padre la había llamado su verdadera hija mientras a mí me despreciaba como menos que nada. No se lo tuve en cuenta a Andrea. Era joven, arrastrada por el orgullo de su madre. Pero sabía que, tarde o temprano, aprendería lo que el cuerpo de marines exige de verdad, y no eran presentaciones deslumbrantes en salones de veteranos. Era el tipo de trabajo que te deja completamente agotada, resuelta y marcada. No busqué venganza contra ella. Ni siquiera quería vengarme de mi padre. Lo que quería era que se viera la verdad. Y a veces, la única forma de que la verdad se vea es presentarla ante todos, clara y sencilla. Esa noche, mientras conducía de vuelta al motel, con los faros cortando la oscuridad de la Ruta 3, seguí repasando la escena en mi mente. Denise presumiendo, mi padre radiante, Andrea deleitándose en todo ello. Seguí imaginando el portatrajes en mi maletero, las 2 estrellas brillando en el cuello. Había elegido no ponérmelo. Había elegido el silencio. Pero el silencio, empezaba a comprender, tenía un precio. El aparcamiento estaba casi desierto cuando volví a salir. Un par de viejos veteranos estaban apoyados en el capó de un Dodge, fumando y compartiendo historias, sus risas flotando en la cálida noche de Virginia. El aire estaba cargado del olor a madreselva y del leve y agrio olor a cerveza derramada. Pasé a su lado, les hice un gesto con la cabeza y me dirigí a mi Chevrolet Malibu. Me apoyé en el maletero, contemplando la oscura silueta de los árboles más allá del aparcamiento. Todavía podía oír el ritmo amortiguado de la música del interior del salón. Alguien había puesto Amarillo Va Morning. La voz de mi padre resonaba en mi mente, más prominente que la línea debajo. No es más que una bastarda. Abrí el maletero. El portatrajes yacía en la parte trasera, su cremallera captando la tenue luz. No tenía la intención de volver a ponerme el uniforme ese día, pero ahora parecía estar esperándome, paciente y sustancial. Pasé la mano por la funda y casi pude sentir el peso de cada kilómetro, cada año, cada tumba ante la que había saludado. Saqué el teléfono del bolsillo, con el pulgar suspendido sobre mis contactos. Un nombre destacaba: G. de Samuel Ortiz, retroceso. Había servido con Ortiz 2 décadas atrás en Okinawa y, aunque ahora estaba retirado, tenía una forma de recordarme lo que era importante. Pulsé el botón de llamada. Contestó al segundo tono. «Mi general», dijo, su voz ronca pero cálida. No esperaba una llamada suya a estas horas. Suspiré, apoyándome en el coche. «Sam, estoy en la boda de mi padre. Se ha levantado delante de todo el mundo y me ha llamado bastarda. Luego ha presentado a Andrea como su verdadera hija». Un compás de silencio se extendió entre nosotros. Entonces Ortiz soltó una risa seca. «Sigue siendo el mismo viejo Enrique, ¿eh?». «Peor», mascullé. «¿Qué está considerando, mi general?», inquirió Ortiz. Miré el portatrajes. Tengo mi uniforme de gala azul en el maletero. 2 estrellas, con decoraciones, con todo el ceremonial. Una parte de mí quiere volver a entrar llevándolo puesto. Otra parte piensa que es mezquino. La voz de Ortiz se volvió firme. «Usted se ganó ese uniforme, mi general. Cada puntada. Llevarlo no es mezquino. Es la verdad. No diga mucho. No levante la voz. Simplemente sea quien es. Con eso es más que suficiente». Cerré los ojos, inhalando el aire húmedo de la noche. «No quiero humillar a nadie». «Pues no lo haga», dijo Ortiz llanamente. «Pero tampoco permita que una mentira prevalezca. Su viejo puede gritar.
su madrastra puede presumir. Pero el uniforme que usted se ganó, nadie puede arrebatárselo. Deje que lo vean. Hágaselo saber. Nos quedamos en silencio un momento, con solo el zumbido de las cigarras tendiendo un puente sobre el silencio. Finalmente, Ortiz dijo: elija lo que elija, mi general, sé que lo hará limpiamente. Limpiamente, repetí, recordando las palabras de mi madre. Gracias, Sam. Después de terminar la llamada, me quedé allí de pie un buen rato, escuchando los sonidos de la noche. La sirena de un tren sonó a lo lejos, grave y lúgubre. Abrí la cremallera del portatrajes. El olor a lana y almidón me golpeó como un recuerdo. Me lo puse, pieza por pieza. La camisa, impecable con un cuello ajustado. Las medallas, prendidas en filas ordenadas. 2 estrellas de plata brillando en los hombros. Me puse la chaqueta, la abotoné lentamente y me calcé los zapatos lustrados que reflejaban las luces del aparcamiento. Por último, comprobé mi reflejo en el retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada no era solo Laura Delich, hija de Margarita, despreciada por Enrique. Era la general de división Vargas, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Cuadré los hombros, me ajusté la gorra y me susurré a mí misma: no has venido aquí a ganar una discusión. Has venido a mantenerte en la verdad. Con eso, cerré el maletero y comencé a caminar de vuelta hacia el salón, cada paso firme, constante y limpio. El salón todavía estaba animado cuando abrí la puerta. Me recibió una ráfaga de aire acondicionado, junto con el sonido de un violín procedente del equipo del DJ. La gente reía, chocaba los vasos y servía tarta. Pero al cruzar el umbral, el ruido no solo disminuyó, se detuvo. Entré con paso firme, mis tacones repiqueteando en el linóleo, mi uniforme de gala azul brillando bajo las luces fluorescentes. Las 2 estrellas de plata captaron la atención de cada persona en la sala. Se podría haber oído caer un alfiler. Un primo murmuró: santo cielo. Otro susurró: son 2 estrellas, ¿verdad? Las sillas chirriaron mientras la gente se giraba para mirarme. Mi padre se quedó helado cerca de la mesa principal, con el brazo de Denis entrelazado con el suyo. Su sonrisa vaciló y luego se endureció hasta convertirse en algo más frío. Andrea estaba en medio de una carcajada cuando me vio. Al principio, su mirada se posó en las medallas, las condecoraciones, el corte de la chaqueta. Luego sus ojos se alzaron y se encontraron con los míos. El color desapareció de su rostro. Dio un paso atrás, su mano temblando contra su copa de vino. «Oh, Dios mío», balbuceó, su voz quebrándose lo suficientemente alto como para que toda la sala la oyera. «Es mi general». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el tañido de una campana. No levanté la voz. No era necesario. Caminé hacia el frente, cada paso deliberado. Cuando llegué a la mesa principal, me volví hacia la multitud. «He venido esta noche para desearle a mi padre una buena vida», dije, con voz serena y tranquila. «No he venido a por discursos, y no he venido a por insultos. Soy quien soy, y me lo he ganado». Nadie se movió. El DJ había silenciado la música, e incluso la máquina de hielo parecía haberse detenido. Me giré ligeramente hacia Andrea, que permanecía paralizada, con las mejillas aún pálidas. «Andrea tratará cualquier asunto de los marines en la oficina. No aquí». Sus labios se movieron, pero no emitió ningún sonido. Asintió con un movimiento rápido y brusco. Entonces levanté mi vaso de agua. Por hacer las cosas bien cuando podemos. Bebí un sorbo lento, lo dejé y esperé. Fue la tía Julia quien rompió el silencio. «Laura, cariño», susurró, con la voz embargada por la emoción. Empezó a aplaudir. Gradualmente, otros se unieron, tímidamente al principio, luego con más convicción. Los veteranos de Vietnam del fondo se irguieron en sus sillas y saludaron con un gesto marcial y orgulloso. Una mujer de la iglesia se secó los ojos con una servilleta. Incluso el camarero, el joven de la pajarita y el chaleco, se irguió detrás de su barra. Papá no aplaudió. Simplemente se quedó allí, con la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados. Denis se logró una sonrisa que parecía más bien una mueca. Pero no importaba. La verdad estaba claramente ante todos, y no había vuelta atrás. No me quedé. No estaba allí para regodearme. Me alejé de la mesa principal, atravesé la sala mientras los aplausos crecían y me dirigí a la puerta. Cada apretón de manos, cada asentimiento,
cada gracias, mi general, susurrado, fue más de lo que necesitaba. Afuera, las cigarras seguían zumbando, la noche todavía densa por el aire del verano. Respiré hondo, lo solté lentamente y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí limpia. Los aplausos amainaron cuando salía la noche. La música dentro volvió a empezar, mientras alguien intentaba recomponer la velada. Crucé el aparcamiento, con el sonido de las cigarras ahora más fuerte que el violín, y me apoyé en mi Malibú. Sentía el pecho oprimido, no de vergüenza, sino de alivio. No me fui de inmediato. La gente empezó a salir de uno en uno, como si necesitaran aire fresco después de lo que acababan de presenciar. Un veterano de Vietnam con una gorra de béisbol se acercó, su andar rígido por viejas heridas. Extendió la mano. Orgulloso de usted, mi general, dijo, su voz áspera pero firme. Nos habría venido bien alguien como usted en aquella época. Le estreché la mano cálidamente. Gracias, y gracias por su servicio. Otra invitada, una mujer que reconocí vagamente de las reuniones de la iglesia, me tomó la mano entre las suyas. Tu mamá estaría tan orgullosa, Laura. Tenía los ojos llenos de lágrimas, y antes de que pudiera responder, volvió a entrar. Andrea salió después. Se quedó un buen rato, jugueteando con su bolso antes de acercarse a mí. Su voz era baja, nada que ver con el tono audaz que había usado antes. No lo sabía. Quiero decir, no me di cuenta. Observé su rostro. En realidad, era solo una cría. 26 años. Demasiado colorete, el olor a vino todavía en su aliento. No tienes que saberlo todo todavía, le dije con calma. Pero si necesitas ser honesta. Hablaremos de esto en Guántico. Trae tus recibos. Trae la verdad. Te irá bien si eres honesta. Tragó saliva, asintió y susurró, sí, mi general. Luego desapareció rápidamente en la noche. Papá no salió. No de inmediato. Denise siguió a Andrea, con los labios apretados y los ojos encendidos. No me habló, simplemente pasó de largo, sus zapatos repiqueteando en el asfalto. El aparcamiento se vació hasta que solo quedamos yo y el zumbido de las farolas. Me senté en el asiento del conductor, con el uniforme aún impecable y las manos en el volante. Mi teléfono vibró con un mensaje de voz de papá. No lo escuché hasta más tarde. Su voz era temblorosa. Laura, me he pasado. No debería haberlo dicho. No sé cómo arreglarlo. Colgó sin despedirse. A la mañana siguiente, de vuelta en Guántico, estaba en mi escritorio con una pila de expedientes. El memorando de Andrea estaba allí, esperando exactamente donde lo había dejado. Lo cogí, leí cada línea y lo firmé de acuerdo con el reglamento. Sin crueldad, sin favoritismo. Solo la verdad. Eso es lo que el cuerpo exige. Las noticias de la boda se extendieron rápidamente. Los marines hablan. Pero yo no contribuí a la historia. Me presenté a trabajar, como cualquier otro día. Inspecciones, reuniones, jóvenes oficiales tropezando en sus primeras sesiones informativas. Mantuve un ritmo constante, porque eso es el liderazgo, constancia, no espectáculo. Ese fin de semana, conduje hasta el cementerio donde estaba enterrada mi madre. La hierba estaba cortada y pequeñas banderas ondeaban entre las hileras de lápidas. Me quedé allí bajo el sol de la mañana, con las manos entrelazadas a la espalda, y le dije en voz baja, está hecho, mamá. Él dijo lo suyo, y yo dije lo mío. Pero lo dije limpiamente. El viento susurró, trayendo el leve aroma a madreselva. Me quedé hasta que el sol estuvo alto, luego conduje a casa con las ventanillas bajadas y la radio a bajo volumen. Pasaron los meses y la vida volvió a su ritmo habitual. Mañanas en Guántico, largas reuniones de Estado Mayor, noches tardías con el papeleo apilado más alto que mi taza de café. Nadie volvió a mencionar la boda, aunque todavía podía percibir cómo había circulado la historia. Los marines forman una red silenciosa, la información viaja a través de las colas del comedor y las zonas de fumadores más rápido que cualquier correo electrónico. Pero en el trabajo, me trataban igual que antes. Buenos días, mi general, saludos marciales y el tipo de respeto firme que se gana a lo largo de los años, no a través de titulares. Luego llegó la ceremonia de relevo de mando. Uno de nuestros regimientos de entrenamiento estaba cambiando de liderazgo y, como comandante de la base, era mi deber presidir.
El día era fresco, con las banderas ondeando al viento y los metales pulidos hasta un alto brillo. Las familias ocupaban las sillas plegables en el patio de armas, con las cámaras preparadas y los niños retorciéndose en sus ropas de domingo. La banda de los marines tocaba con aguda precisión, su música extendiéndose por el campo. Yo estaba en el podio, con mi uniforme perfecto, mis condecoraciones dispuestas como un registro de años vividos con dificultad. Pronuncié las palabras habituales, claras y sencillas: reconocimiento para el comandante saliente, bienvenida para el entrante. Nada elaborado, solo la verdad. Los marines no necesitan discursos, necesitan firmeza. Después de la ceremonia, bajé a saludar a las familias. Se formó una fila para apretones de manos, fotos y educadas expresiones de gratitud. Y allí, hacia el fondo, le vi. Papá, con una chaqueta deportiva una talla demasiado grande, la corbata torcida, el pelo más ralo de lo que recordaba. No había traído a Denise. No había traído a Andrea. Estaba solo, con las manos en los bolsillos, esperando su turno como cualquier otro invitado. Cuando llegó a mí, no sonrió con suficiencia ni hinchó el pecho. No hizo una broma para ocultar su nerviosismo. Simplemente extendió la mano y dijo, lo suficientemente alto como para que los de cerca lo oyeran: mi hija, la general Laura Vargas. No, bastarda. No, nada. Mi hija. Las palabras fueron sencillas, casi torpes, pero eran genuinas y se asentaron en algún lugar profundo dentro de mí, más pesadas de lo que jamás lo había sido su insulto. La tía Julia también estaba allí, con lágrimas en los ojos. Nos abrazó a ambos, susurrando: ya era hora, Enrique. Ya era hora. No lloré. No monté una escena. Solo asentí, le estreché la mano y dije, gracias. Luego se hizo a un lado, permitiendo que pasara la siguiente familia. No hubo una reconciliación de cuento de hadas, ni un cálido abrazo, solo una pequeña y firme corrección hecha en público. Y eso fue suficiente. Esa noche, conduje a casa con las ventanillas bajadas, el zumbido de la Enero de 95 bajo mis neumáticos. Un vaso de Whataburger traqueteaba en la consola, el sabor del té dulce todavía en mi lengua. Por primera vez en meses, quizás años, sentí una sensación de paz. Esto es lo que aprendí: la familia no se trata de quién es el más ruidoso en un brindis de boda. La familia se trata de quien se presenta, aunque sea tarde, aunque sea incómodo, pero con honestidad. Y la dignidad no requiere un público. Pero a veces, un público necesita presenciar la dignidad para recordarla cuando sea su turno. Si han escuchado hasta aquí, quizás han soportado sus propios insultos, palabras destinadas a hacerles sentir como nada. No dejen que los definan. Manténganse en su verdad, de forma limpia y firme. Y si esta historia ha resonado en ustedes, compártanla. Pásenla, porque hay alguien más ahí fuera que necesita saber que no está solo, que vale más que lo peor que jamás le hayan dicho. Gracias por quedarse conmigo. Si desean escuchar más historias como esta, sobre la fuerza silenciosa que poseemos y las cuentas que la vida salda, espero que se suscriban o que lo compartan con alguien que lo necesite hoy.